La historia de Pasto está llena de anécdotas singulares que resaltan la capacidad de sus habitantes para superar las dificultades de manera inusual. Por eso, cuando investigamos el origen de la prensa en esta región, nos encontramos con un personaje muy interesante, cuya curiosidad y habilidad artesanal solo puede narrarse como una leyenda. En aquellos tiempos, Colombia acababa de ganar su independencia de la corona española. Por tanto, durante los primeros años del siglo XIX, las provincias granadinas se esforzaban por superar sus problemas y encaminarse hacia la ruta del progreso. Un camino que en ese entonces no era nada fácil de recorrer, teniendo en cuenta la distancia y la cantidad de montañas que separan a Pasto del centro del país. Fue en medio de esas luchas contra la pobreza y la ignorancia en donde se forjaron los verdaderos héroes de la nación, personajes dedicados a ofrecer soluciones reales a su pueblo mediante su ejemplar trabajo, hombres como Don Pastor Enríquez. Nuestro protagonista era un tipo de mediana estatura, delgado, algo distraído y meditabundo, con una capacidad de observación y de asimilación que lo distinguía de sus contemporáneos. Lo curioso es que Don Pastor no sabía ni leer ni escribir, apenas podía firmar, pero aún así era un maestro en muchas ciencias y oficios de su tiempo. Se dicen que era ebanista, herrero, mecánico, músico, pintor y hasta tenía conocimientos de medicina. ¿Cómo lo hizo? Pues gracias al sencillo procedimiento, muy suyo, de hacerse leer por un lector de su confianza todos los libros que pudieran llegar a sus manos, y gracias también a sus poderosas facultades de asimilación, en lo que nadie lo superaba. De hecho, el historiador Sergio Elías Ortiz lo caracterizó así. Puede decirse con verdad que Enríquez es un sabio analfabeta en el sentido estricto de la palabra. Las versiones de la historia resultan como siempre contradictorias, por tanto, no podemos precisar de qué manera Don Pastor conoció el mecanismo de la imprenta. No obstante, nosotros preferimos la que dice que este ingenioso hidalgo del sur nunca salió de las goteras de la ciudad, y que el teniente coronel Antonio Mariano Álvarez le planteó el reto de construir una máquina para reproducir la escritura como las que habían en las ciudades rivales de Popayán y Quito. Esto sembró en Don Pastor la inquietud de elaborar la imprenta a partir de unos escasos bosquejos y de la observación de los panfletos que se conseguían en las esquinas de la ciudad. El resultado fue una prensa rudimentaria de madera, con unos tipos móviles de plomo que se alineaban de alguna manera para sacar las copias de los primeros impresos 100% pastuzos. Al cabo de un tiempo, el señor oficial se vio implicado en el magnicidio del mariscal Sucre y desapareció de la escena. Esto dejó a Don Pastor al frente del taller de tipografía que se conoció como Imprenta de Enríquez. Desde aquí empieza la historia del periodismo en la noble población nariñense. Durante la mitad del siglo XIX, el taller de Don Pastor publica, entre otras cosas, dos de los principales periódicos de la región, El Volcán y Las Máscaras. Pero en esos años el país se encontraba dividido por las tendencias políticas entre los partidos conservador y liberal. Una lucha fratricida que continuaría por décadas y de la que no queremos ocuparnos aquí, si no fuera porque la imprenta de Enríquez se vio atrapada entre la disputa ideológica. Acusado por dar preferencia a los liberales en sus publicaciones, Don Pastor optó por cambiar el nombre de su negocio al de Imprenta Imparcial de Enríquez, como aparece en algunos textos de historia. Las imprentas y los periódicos que en ellas se reproducían abrieron un espacio para la reflexión y el debate público en un pueblo que apenas comenzaba a plantearse la posibilidad de participar en la construcción de la nación. El reinvento quijotesco del señor Enríquez demostró la importancia política y social del sector artesanal. Desde ese momento, Colombia empezó a confiar en la capacidad del pueblo pastuso y en su amor por el trabajo. Se sabe que los servicios de la imprenta de Enríquez fueron contratados por varias personalidades de la República, el general José Hilario López, Pedro Alcántara, José María Obando, entre otros. Esta es la paradoja del sabio analfabeta que redescubre el invento de Gutenberg para instruir a los pastusos. Lo demás se resume como decía el lema del periódico El Duende, de 1837. El que escriba malo o bueno, no le aflija ningún miedo.